Quisiera en este momento de reflexión inicial llevaros a un versículo bastante conocido del apóstol Pablo a los Colosenses. Es un versículo sumamente conocido, como digo. Leo capítulo 3 de Colosenses, el versículo 1. Dice la Nueva Versión Internacional: ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas donde está, de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pero me gusta más la versión 60, ya veréis por qué. Porque dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Me llama la atención: si habéis resucitado, ya que habéis resucitado. Pero me llama la atención esto, porque no podemos buscar las cosas de arriba ni las cosas de Dios sin una reflexión de corazón primero. O dicho de otra forma, sin examinarnos delante de Dios. Y cuando medito este versículo, siento vergüenza delante del Señor. Siento gratitud también. Siento gratitud porque gracias a Dios he resucitado. Pero siento vergüenza porque todavía hay cosas de mi vieja naturaleza. Y esta tarde me veía en una situación de estas y me decía yo: madre mía, ¿cómo puede a veces la vieja naturaleza con una? Y no es nada malo, vamos a decir así, pero me di cuenta de esto. La necesidad de orar al Señor examinándome delante de Él. Porque si no, mi oración no llega a ningún sitio. Si no, no puedo encontrar al Señor. Porque Pablo le dice esto a creyentes. No se lo dice a inconversos, pero sobre todo no se lo dice a fanáticos o a religiosos. Un religioso dice: sí, yo he resucitado, de acuerdo, en eso estamos todos de acuerdo. Pero el examinarnos, solamente un fanático, un religioso no lo hace. Ya es como el que aprobó el carnet de conducir, ya no me lo quita, salvo que lo haga muy fácil. Si habéis resucitado, queridos hermanos, creo que la vida en Cristo debe llevarnos cada día a levantarnos, al acostarnos, allá cuando tengamos un poco de tiempo, a examinarnos delante de Dios. No se trata de tener complejo de culpabilidad, sino se trata de dejar que Cristo more en abundancia en nosotros. Vaya que uno se esté equivocando. ¿Recordáis? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hay una versión, que alguna vez he aludido: engañoso es el corazón, no tiene remedio. Así que en esa reflexión dice: buscad las cosas de arriba. ¿Qué es lo que buscamos esta tarde? ¿Qué es lo que busca la gente? La gente busca pasarlo bien, la gente busca hacer dinero. Como creyente, ¿qué busco? Pablo no dice que busquemos novedades. Pablo no dice que busquemos cosas diferentes. ¿Recordáis? Los de Atenas en ninguna otra cosa se preocupaban sino en oír o en decir algo nuevo. Y esto no ha cambiado, el pensamiento helenista no ha cambiado. Esto es lo que hoy vende. La novedad es lo que vende. Cuando algo se nos anuncia como novedad, ahora si tú dices: esto es lo de siempre, la gente no hace caso. Dios no nos llama, Pablo no nos llama a buscar novedades, sino a buscar las cosas del cielo. La oración es una de las cosas de arriba, precisamente. Recordemos que lo que primero perdieron, o lo que primero abandonaron, mejor dicho, Adán y Eva, ¿recordáis qué fue? La oración. No quisieron hablar con Dios, se escondieron de Dios. Lo contrario a esconderse es buscar, ¿verdad? No buscaban a Dios. Si no buscaban a Dios, buscaban lo terrenal. Queridos hermanos, os animo en esta tarde a buscar las cosas del cielo en las alabanzas. Os animo a buscar las cosas del cielo pidiendo a Dios que prepare nuestros corazones.
Y la tercera cosa, cada uno nos daría para mucho más tiempo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Qué fácil es caer, como decíamos, en la religiosidad, cuando uno lleva a veces años y años en el Evangelio, ¿verdad? ¿No os ha pasado? Recuerdo a alguien que dijo una vez que un tema bíblico no hacía falta volver a meditarlo. A mí eso me espanta, porque estoy buscando las cosas de arriba. Pero el buscar las cosas de arriba, el objetivo no es ponernos en el quinto cielo, en el tercer cielo, como diría el apóstol Pablo, sino ponernos en la presencia de Dios, donde está Cristo. Porque si en el cielo no está Cristo, no me interesa el cielo. Si en el cielo no está Cristo, ¿para qué queremos el cielo, verdad? Pues quedamos como estamos. No es buscar revelaciones, no es buscar, como apuntaba hace un instante, novedades, sino es buscar a Dios. Buscar a Dios para que Él sea el centro de nuestra vida. Buscar a Dios para que Él sea el centro de nuestros conceptos espirituales. Porque puedo tener conceptos espirituales y no estar Cristo en ellos. Esta tarde vamos a pedir cosas a Dios, estoy seguro. Pero mirad, si en lo que nos quedamos es en pedir al cielo, entonces no estamos buscando a Cristo. Si en lo que nos quedamos es en lo que Dios nos da y no nos quedamos en Dios, entonces estamos pidiendo para nosotros. Decía Jesús, la oración del Padre Nuestro, tu voluntad sea hecha en los cielos y también permitidme en mi tierra, en mi vida. Esta tarde, y con ello concluyo, hemos venido a buscar dónde está Cristo. Amén. Amén. Y Cristo, por su misericordia, por su Espíritu Santo, está en medio de su pueblo. Sea este nuestra experiencia, nuestro objetivo y, como no, nuestra gratitud. Qué bueno es orar, pero orar a Dios. No para que haga en mí, no para que me conteste, sino para que Él se manifieste y se glorifique. Amén. Amén. Vamos a continuar con la oración. ¿Os acordáis que ya el anterior día habíamos hablado de la oración? Habíamos visto una parábola, habíamos más bien estudiado un poco una parábola donde se nos decía que era la parábola de la viuda insistente. Se nos hablaba de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hoy vamos a ir a una segunda parte en la que quiero hablar de, yo lo denominé así, la base de nuestra oración, que es la humildad. Así que vamos a leer la parábola del fariseo y del publicano. Seguramente todos la conocemos, de haberla leído
o oído hablar de ella alguna vez. Está en Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Viene a continuación de la viuda. Dice así esta parábola: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Está refiriendo a Jesucristo hablando con sus discípulos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué os parece esta parábola? Bien, quisiera estudiar esta parábola en 2 partes con sus enseñanzas. En la primera parte quiero ver nuestra actitud ante Dios al orar. Primeramente nos encontramos aquí con un pecado humano. Dice el evangelista en el versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Así que el pecado del que nos avisa el Señor es considerarnos justos y además superiores a los demás, y aún por encima menospreciados. En general, esto es un mal del ser humano. Es una tendencia a creernos justos en nosotros mismos. Nos creemos mejores que los demás e incluso llegamos a pensar que, oye, Dios tiene que aceptarnos porque no somos malos. Proverbios capítulo 20, versículo 6 dice: muchos hombres proclamaban cada uno su propia bondad. Su propia bondad. Se justificaban a sí mismos, ¿verdad? Se creían buenos. Con esta actitud no somos capaces de ver lo que la palabra de Dios nos dice. No somos capaces de ver que la palabra de Dios nos dice lo contrario. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Más claro algo, ¿verdad? En Job capítulo 25, versículo 4 dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Veis? ¿Comprendéis el alcance de este pecado? Precisamente contrario a la humildad, ¿verdad? Creo que como resumen de este punto, podríamos ver que para evitar la tendencia a considerarnos justos, lo verdaderamente correcto es conocerse a uno mismo. Vale. Porque si los ojos de nuestro entendimiento son abiertos, entonces sí que nos daremos cuenta, ¿verdad? Una vez que el Señor haya abierto esos ojos de entendimiento nuestros, sí que nos daremos cuenta, sí que no apareceremos como este fariseo, ¿verdad? Yo pediría al Señor que dejase ver en mi corazón, que me dejase ver cómo es.
Si yo viese cómo es mi corazón realmente, desaparecería mi vanidad. Yo no vendría como este fariseo a decir, es que yo soy tal, yo soy cual. No, porque estaría viendo lo contrario en mi corazón. Así que, por eso decía yo, la base de nuestra oración, la humildad. Si yo llego delante de Dios, ¿cómo tengo que llegar? Humilde, viendo cómo soy yo realmente. Bien, hay otra parte más que quería ver hoy a la noche. El contenido de nuestra oración. Vale, humildes, llegar ante Dios con humildad. Pero, ¿qué contenido lleva nuestra oración? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy 10 de todo lo que gano. Ahí. ¿Cómo es esta oración que da o que hace el fariseo? En esta oración hay, hermanos, una falta de conciencia de pecado y de necesidad. ¿Qué dice Jesús de este hombre? Dice, ¿oraba con quién? Consigo mismo. Es que la oración de este hombre más bien parecía como una presuntuosa lista, diría yo, de cosas buenas mías, ¿verdad? Una lista. No hay una petición ante Dios. No está hablando con Dios, está haciéndole a Dios, mira qué bueno soy. Como diciendo, mira qué bueno soy, me tienes que aceptar por mis méritos. Y es que pienso yo que cuando el corazón del ser humano está tan insensibilizado, cuando llegó a este punto en el cual estaba el fariseo, no se es consciente de los pecados de cada uno. Pienso que para ir delante de Dios, lo primero es reconocer cómo somos. Pero bueno, vamos a ver, recordemos. Cuando seamos capaces de examinar nuestra conciencia realmente, vernos cómo somos, lo primero es que no trataremos de compararnos con un patrón humano. Yo soy mejor que este. Yo no diría mejor, más mejor que este, como dicen los niños. Soy más mejor que este. No, yo no puedo compararme con los demás seres humanos. Tengo que compararme ¿con quién? Con Dios. Y si me comparo con Dios, ¿en qué nivel estoy? Bien para abajo, ¿no? En el más peor, digamos. Si decimos más mejor, en el más peor. Y ahora una segunda oración que podemos ver aquí. Y es la clase de oración que Dios aprueba, que Cristo aprueba. Porque en la parábola esta, fijaros que se está refiriendo a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y esto nos lo está hablando Cristo directamente. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Bueno, y si analizamos la oración de este hombre, igual que hicimos con la del publicano, pues nos daremos cuenta, primero, que esta es la oración que Cristo aprueba. Es lo que nos interesa a nosotros, saber con qué oración voy a llegar delante de Dios. ¿Qué oración es la que le gusta a él? Y viendo esta oración, veremos que, primero, contiene peticiones reales. Es personal y directa. Habla de sí mismo y no de otros. Pide la misericordia de Dios y se refugia en ella. Esto es muy interesante. Es pronunciada con humildad y sale dentro de su corazón.
¿Veis? Esta es la clase de oración que aquí Cristo dice que a Dios le gusta. Vuelvo a repetirla. Petición real o peticiones reales, personales y directas. Hablamos de nosotros y no de otros. No nos comparamos con otros. Pedimos la misericordia de Dios y nos refugiamos en ella. A mí esto me parece interesantísimo. Pido la misericordia de Dios y me refugio en ella. La pronuncio o oro con humildad. Y sale de mi corazón. Así que el publicano en su oración confesó que era un pecador. Y esta es la verdad básica. Nunca comenzaremos a ser buenos hasta que somos conscientes de que somos malos y lo reconocemos. ¿Veis? Así que, como dice el Salmo 51, 17, Dios busca un corazón quebrantado y contrito, y entonces no lo desprecia. Al publicano decía que estaba orando consigo mismo, no con Dios. Y reflexionando sobre todo esto que hemos dicho, notemos sobre todo lo mucho que el Señor alaba la humildad. Versículo 14b dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y este es un principio que se encuentra constantemente en la palabra de Dios. Y pienso que se debía de grabar en nuestros corazones, en nuestras memorias, ¿no? Todos somos llamados a ser humildes. Y yo apunté aquí que la humildad era una virtud sobresaliente en Abraham, Jacob, Moisés, David, Job, Isaías, Daniel y otros más dentro de la palabra. Si vemos esas vidas, vemos ahí la humildad de ellos ante Dios. Por tanto, creo que es una buena virtud para tratar de buscar nosotros. Y hasta aquí, esta es la segunda parte, ¿veis que es una parte cortita? Aún queda otra tercera, pero bueno. Y más que nada quisiera resaltar que yo ahora aquí no quería hablar sobre una oración de pedir, sino una relación con Dios. Es esa relación en la que tú te despiertas por la mañana y que lo primero que viene a tu corazón, ¿qué es? Gracias, Dios, porque me cuidaste esta noche. Y lo segundo, Señor, échame una mano porque se presenta el día. Y cada día, según decía Cristo, trae su propio mal. No te afanes. Y, jolín, es que nos afanamos seguido. Y esta mosca no me deja. Está interesada, Dios. Y esta es la clase de oración que quiero ahora mismo hablar, de la que estoy hablando. Es esa oración de hablar con Dios. Porque no sé si os pasa a vosotros, oración, y entonces ya, ¿qué tengo que pedirle a Dios? No, ¿qué tengo que hablar con Dios? Y todos estos días estaba yo pensando y de esto que se te va el pensamiento y estaba pensando yo, jolín, es que nosotros no nos damos cuenta de lo que Cristo hizo por nosotros. No nos damos cuenta que es el Dios que creó todo y que está a nuestro lado, que nos está cuidando, protegiendo, que nos ama y que nos guarda, que está ahí y que pienso que no usamos eso. Que está la más pequeña cosita de nuestra vida, ahí está Dios.
Que hay cosas que suceden que nos enfadamos. Porque esto no puede ser así, porque esto no puede ser así. Ayer me enfadé yo, porque algo no era como debía de ser, que tenía que ser de la otra forma. Y después piensas y dices, ¿pero por qué te enfadas? Si esto es algo que permitió Dios en tu vida. Dile a Dios, muéstrate a Dios, dime, no me gusta esto. Es que Dios es nuestro Padre, es alguien que está a nuestro lado. Y no sé, a mí me gustaría llegar a ese punto de conexión con Dios. Algo que no tiene el que no tiene la salvación. Algo que las personas de la calle que no tienen a Cristo no lo llegarían a entender nunca. Y es algo muy importante. Es esa conexión con Dios, ese orar con Dios. No, de 9 a 10 oro con Dios y después voy a mi vida. No, es que de 9 a 10 le pido cosas que me hacen falta, vale, de acuerdo, pero es que de 8 a 9 estoy con Él igual. Dios, gracias por esto, gracias porque vas a desayunar y gracias porque tengo desayuno. Y gracias porque tengo un tazón limpio aquí. Es que son esas cosas pequeñitas, eso, en fin, creo que me entendéis. Vale, pues hasta aquí os comparto hoy. El próximo día que me toque, pues os hablaré de la tercera y última parte, que sería la forma en que debemos orar. Hemos visto cómo debemos orar y hemos visto también el contenido de nuestra oración, cómo me voy a presentar delante de Dios. Y aún habría más. Yo pienso que se puede hablar de la oración largo y tendido, ¿verdad? Un día me puse a estudiar la obediencia y cuando me di cuenta, hojas sobre la obediencia. Con la oración es lo mismo. Y bueno, hasta aquí. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por estar con nosotros.